Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 9, donde dice: para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Los enemigos del apóstol lo presentaban como un arrogante vanidoso. En presencia de los creyentes era débil, pero en ausencia sus escritos eran hirientes, como si se tratase de un déspota que quiere asustar a los súbditos. Note que la expresión es un tanto irónica, ya que quien levantaría esa forma de pensar no era tanto Pablo como Dios mismo, que le daría la victoria sobre sus enemigos, mucho más importante que evitar que apareciera a ojos de algunos como un arrogante. También es muy probable que ante la carta no canónica que habían recibido los enemigos de Pablo, que estaban en la iglesia procurando influenciar en los creyentes, procurasen hacer creer que Pablo había escrito en tono firme para asustar a los lectores, pero que ni tenía carácter para llevar a cabo sus advertencias ni el poder que decía tener para ejecutarlas. Pero note que el apóstol no tenía intención alguna en asustar a los lectores, sino que advertía de la necesidad de aplicar la disciplina para la limpieza de la iglesia. De otro modo, indica a los lectores que no es su intención asustarles, pero los enemigos del Evangelio y detractores de su apostolado deben tener en cuenta que como apóstol es digno de que le teman, porque está revestido del poder que el Señor le otorgó al llamarlo a la misión apostólica. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Comienza diciendo este versículo: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. La primera acusación en contra de Pablo está dirigida a sus escritos, de los que dicen que eran verdaderamente pesados, y de ahí que la Reina Valera traduzca como duros, complementando también con otro adjetivo que tiene varias acepciones, entre las que están fuertes, violentas e incluso excesivas. Es posible que en el informe que Tito dio de su visita a Corinto, además de poner de manifiesto la buena reacción que hubo hacia Pablo, también le hiciera notar que alguno le acusaba de escribir en forma excesivamente dura. Es muy interesante notar el verbo en singular, dice, en lugar de dicen, lo que permitiría entender que entre todos los enemigos y detractores de Pablo había uno en especial que hizo notar su resentimiento en contra de él y contra también de sus escritos. Pero lo que sí es evidente es que le acusaban de escribir con excesiva dureza, pero era incapaz para hacer lo mismo cuando estaba presente. Sigue diciendo este versículo: mas la presencia corporal débil. Pero note que su aspecto personal no concordaba con la firmeza de sus escritos, ya que decían que su presencia era débil. Por esta razón, algunos entienden que el apóstol era bajo de estatura o poco grato de aspecto personal. Pero aunque pudiera ser, no siempre debe de entenderse literalmente el sentido de la palabra, puesto que en razón del entorno textual es donde las acusaciones de los escritos llevan aparejada la de una persona débil, y puede referirse muy bien a una aparente debilidad de carácter,
Mientras que escribía de un modo abiertamente firme, no actuaba del mismo modo cuando estaba personalmente presente. Esa era la forma en la que lo veían sus adversarios y procuraban generar esa misma imagen en los creyentes. Sigue diciendo este versículo, y la palabra menospreciable. La tercera manifestación despectiva contra Pablo era la acusación de que su forma de hablar, es decir, su discurso, la enseñanza de viva voz, era pesada, menospreciable, carente de elegancia. Note que posiblemente le estaban acusando verdaderamente de que no se atrevía a hablar en la misma firmeza que cuando escribía. Pero una vista desprejudiciada a los datos bíblicos sobre el ministerio del apóstol ponen de manifiesto que su oratoria no era mala y que el carácter personal unido a la autoridad apostólica sirvió en muchas ocasiones para enfrentamientos de palabra que admira el lector. Baste a modo de ejemplo la estructura y oratoria de su observación en el Areópago de Atenas ante los filósofos griegos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 19 en adelante. Igualmente también la severidad de palabras como en el caso de la reprensión a Elimas, hecha delante del procónsul Sergio Paulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 10. Por consiguiente, no había una falta de correspondencia entre su forma de hablar y sus escritos, como sus enemigos intentaban hacer creer a los creyentes de Corinto. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Comienza diciendo este versículo, esto tenga en cuenta tal persona. Es necesario entender que no hubo una sola persona que se levantara para cuestionar la autoridad del apóstol entre los creyentes de Corinto. De modo que no puede acusarse la construcción gramatical con el adjetivo demostrativo cuando dice tal, precedido del artículo determinado el, para hacer una afirmación definitiva de que se está dirigiendo a una determinada persona de la congregación, pudiendo tomarse esta expresión como general en el sentido de que de haber tener en cuenta esto cualquier persona. Sin embargo, no se puede descartar tampoco que de entre todos los que se oponían a Pablo hubiese un líder destacado al que se dirige en este versículo, advirtiéndole por otro lado de estar preparado para ejercer la disciplina con él si no cambiaba de proceder. Sigue diciendo este versículo que así como somos en la palabra por carta, estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes. Note que la advertencia del apóstol es bien firme, ya que indica a esta persona que cuestiona no solo su autoridad, sino también su moralidad, y que le acusa además de ser firme en los escritos y débil en presencia que estaba llegando el momento en que pudiera apreciar la identidad de la carta y de la actuación. Es muy posible que quien se menciona en el trasfondo del versículo sea uno de los infiltrados en la iglesia, que se habría supuestamente destacado en procurar presentar al apóstol como incapaz para la obra apostólica y sin autoridad real para la iglesia. Y note que a este y en general a todos los que estaban cuestionando y negando su condición de apóstol, le advierte que tal como son de firmes las cartas, así va a ser también la acción apostólica cuando en breve visite la iglesia. Y de forma clara
advertirá de esto casi al final de la epístola, por ejemplo, en el capítulo 12, versículos 20-21, capítulo 13, versículo 2 y versículo 10. El rigor de las cartas era para evitar el llegar a los hechos, como señala el capítulo 2 y versículo 3. Este es el escrito definitivo que precede a una acción enérgica, como también señala el capítulo 13, versículo 1. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: pero no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Comienza diciendo este versículo: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. El apóstol pasa a usar nuevamente un lenguaje irónico para referirse a los falsos apóstoles, que llenos de sí se alaban a ellos mismos, presentándose además como perfectos, sabios, conocedores de la verdad, elocuentes, recomendables y recomendados por los grandes de Jerusalén. Y note cómo el apóstol afirma que él no puede compararse con tales personas. Habían llegado a la iglesia con cartas de recomendación, pero estas cartas eran falsas, que lo estaban presentando como enviado de los apóstoles. Pero el apóstol, usando de la ironía, expresa la supuesta incapacidad de compararse con ellos. Y podría formularse por medio de una pregunta, como por ejemplo: ¿quién soy yo para compararme con gente tan elevada? Esa supuesta grandeza de los falsos apóstoles procedía de su propia alabanza. Esta es la mayor evidencia de la carnalidad, ya que es la forma propia de los fariseos en los tiempos de Jesús, que también se alababan a sí mismos porque no eran como los demás hombres. Lucas capítulo 18, versículo 11. Ya que para ellos cualquier otra persona era pecadora, indigna, pero él era perfecto delante de Dios. La primera expresión de arrogancia es el concepto que tenían de sí mismo, por el hecho de ser distintos a los demás hombres. Así también, estos arrogantes enemigos del apóstol, ninguno había como ellos, y acaso alguno se consideraba con perfecciones superiores a quien Pablo se está aquí refiriendo. Note que los falsos apóstoles se ocupaban de interpretar la Escritura a los creyentes, enseñándoles que mediante el cumplimiento de la ley se obtenía la justicia suficiente para entrar al reino de los cielos. Además, procuraban superar las demandas legales para presentarse encubiertamente como verdaderos piadosos. Sin embargo, el fariseísmo era un sistema diseñado para esquivar las demandas de santidad que Dios establecía, sustituyéndolas por sus propias normas, ya que sus enseñanzas la elevaban a la categoría de los mandamientos divinos, como si se tratase de aspectos doctrinales. Sigue diciendo este versículo: pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Sin embargo, el grave problema del orgullo procedía de una medida incorrecta. Se habían hecho a ellos mismos la medida de la perfección y se medían por esa falsa medida. Su perfección los constituía en medida para sí mismos. Ellos eran el único punto de referencia, ya que se estaban comparando consigo mismos. Por tanto, puesto que la comparación era personal e individual, no había punto de comparación absoluto, sino que todo era relativo. Ese orgullo les llevaba a considerar al apóstol como menos importante y a despreciar su autoridad apostólica. Y sobre este tema
escribía Agustín cuando dice que su error radica en que prefirieron andar en círculos falsos a seguir el camino recto, porque miden la mente divina absolutamente inmutable e infinita y capaz de numerar todas las cosas innumerables sin cambiar de pensamiento, por la suya humana, mutable y además limitada. Y claro está, le sucede lo que dice el apóstol: comparándose a sí mismo, consigo mismos, no entienden. Como cualquier cosa que les viene a la mente, ellos la hacen con nuevo consejo, con portadores de mentes mudables, pensando no en Dios, en quien no pueden pensar, sino en sí mismos, en su juzgar, ya que se comparan no a Él, sino a sí mismos, y no con Él, sino consigo mismos. Fin de la cita de Agustín. Note que la medida absoluta es Dios. Por consiguiente, cualquier otra medida es falsa, o de otro modo, es simplemente relativa. Los judaizantes, los falsos apóstoles, habían abandonado la medida absoluta y habían convertido la forma de compararse con medidas relativas, absolutamente imperfectas, como eran sus propias vidas. También ellos se jactaban de ser instruidos en la Escritura y además conocedores de la doctrina ortodoxa en las prácticas, y no solo eso, sino también herederos de las tradiciones, pero sin embargo eran enemigos de la gracia y además causantes de problemas que en el último extremo eran verdaderamente ególatras. Ahora bien, y note esto, estos no han desaparecido del entorno de las iglesias, ya que son personas que se creen más de lo que realmente son. Son líderes que ellos buscan ser aplaudidos por la gloria de su ortodoxia, pero son medidas inútiles que causan continuos daños a la obra de Dios y también a los creyentes. Los que, como el pavo real, abren la cola de sus glorias, la dimensión equivocada de su historia para despreciar a cuantos no piensen como ellos y vivan recorriendo el mismo camino. Note que son adoradores de la doctrina, pero sin embargo, desconocedores del Dios de la doctrina. Escoria espiritual, que con su arrogancia son instrumentos del enemigo para destruir la obra de Dios. Son además los que, buscando ser tenidos por grande, luchan denodadamente con quienes realmente lo son, no por ellos, sino por la gracia de Dios que opera en sus vidas. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado, por medida, para llegar también hasta vosotros. Comienza diciendo este versículo: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente. Note que mientras los falsos apóstoles se medían con su propia medida y de ese modo se presentaban como grandes, el apóstol limita su dimensión espiritual a una forma concreta, de medida, y no usando una medida desmesurada, inadecuada, para no gloriarse fuera de la dimensión correcta. Sobre esto, escribe Auger cuando dice: los falsos maestros no ponían límite a su petulancia, que era su presunción, y no los hechos los que determinaban el carácter y el cúmulo de sus suposiciones, y esta era la causa de sus desmesuradas pretensiones. Fin de la cita de Auger. Continúa diciendo este versículo: sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. El apóstol tenía controlado este problema, porque en toda su vida y ministerio aplicaba la medida que Dios le había dado. También para referirse a ella usa el sustantivo canon, límite, medida,
vara de medir o regla. De modo que su ministerio estaba dentro de la medida que Dios estableció para cada uno. Y es que por esa razón exhortaba también a los creyentes, cuando dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, versículo 13. Note que este mandamiento va directamente en contra de la arrogancia, que es la exteriorización del orgullo, manifestación propia también del yo, ya que el pensamiento humano impulsado por el yo puede conducir a una sobreestima personal que lleva a infatuarse. El pensamiento altivo y arrogante es contrario a la humildad a que el creyente es llamado por Jesús, cuando nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11 y versículo 29. Y esa es la razón por la que el apóstol llama a una correcta valoración personal desde la medida de la fe que Dios otorga a cada uno, que no es otra cosa que la dependencia de Jesús y la vinculación con Él. Ahora bien, esto no quiere decir que el creyente tampoco debe de minusvalorarse continuamente, sino que la valoración ha de ser equilibrada, no conforme a la medida humana, sino a la divina. Ser equilibrado en pensar, conforme al pensamiento de Dios. La medida establecida por Dios mide correctamente el ejercicio de los dones y además aporta la fortaleza para llevarlo a cabo. Por otro lado, hay quienes, en su arrogancia, se asignan dones que nunca han recibido, sobrevalorándose, por otro lado, por algo que no tienen. Pero la medida divina es la correcta para una exacta valoración, no tanto delante de los hombres, sino delante de Dios. Pablo, y note esto, era consciente de sus limitaciones como hombre e incluso de su indignidad como tal para ser apóstol, pero estaba también consciente de la gracia que le salvó y colocó en el servicio de Cristo, como así nos enseña, por ejemplo, la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 8 al 10 y Efesios capítulo 3 versículos 7 y 8. Y voy concluyendo con esto. La autoridad de Pablo en la iglesia no era sin límite. Note que Dios le había concedido una regla de autoridad, y esa regla incluía a los corintios cristianos, especialmente porque él había fundado esa iglesia. La idea de la regla por medida viene de las líneas que fueron asignadas para los corredores en una carrera. Y los corintios reconocían esto porque amaban las carreras y porque se llevaban a cabo el famoso juego ísmico en Corinto. Es por eso que Pablo les dice que estoy corriendo en mi propia línea y no en la de nadie más. Amigo y amiga oyente, la manera de ser una persona salva tiene de parte de Dios unas reglas, ya que es Dios quien pone esas reglas, no es el hombre, sino que es Dios, porque la salvación es de Dios, no del hombre. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Téngase en cuenta que toda persona que cree en sus propias reglas para ser salvo nunca lo será, ya que Dios llama a todo hombre en todo lugar al arrepentimiento. Y esta es la norma de Dios. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito
a que ahora vengas a Cristo y lo hagas en arrepentimiento. No puedes ser salvo ni puedes ser salva por tus propios méritos, sino que es Dios el que pone esa regla. Así que únicamente el Señor Jesucristo, el Salvador, es el que puede salvarte. Para ello, debes tú de invitarle a que venga a tu vida, que venga a tu corazón y prometer seguirle siempre. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesús, quiero pedirte perdón porque he pensado que para ir al cielo yo he puesto mis propias reglas, que son cosas que no están en tu palabra. Tú demandas de cada hombre, de cada mujer, que ahora se arrepientan. Y por ello yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todos ellos. Prometo seguirte todos los días de mi vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.